Buen día, doctores. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Se está grabando? ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto. Ya. Entonces, empezamos porque es un tema un poquito largo, como para que poder avanzar, ¿ya? Cualquier pregunta me hacen para explicarles, ¿ya? Ya, miren. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo lo que era toda la parte, se podría decir, física de lo que era la parte renal, toda la parte físico-química de la parte renal, ¿sí? Vimos los principales, conceptos de lo que era la ósmosis, lo que era una solución isotónica, hipertónica, hipotónica, ya para que se pueda entender. Para la próxima semana vamos a seguir viendo estas acciones. Lo que quiero que tengan en cuenta es que aquí ya vamos a hablar de lo que es, en esta parte del sistema renal 2, ya vamos a hablar de lo que es la acción propia de lo que es el glomérulo y la acción propia de lo que es los túbulos que tiene la nefrona, ¿ya? Por eso, si no se entiende, me preguntan para poderles explicar, ¿ya? Porque lo que quiero es que capten esta parte para que lo puedan entender lo que viene la otra semana, que es la parte de renal 3 y lo que es la dilución y la concentración de la orina, si no, no se va a poder entender. ¿Está claro? ¿Se entendió? Pregunten, hablen. Sí, doctor. Ya, seguimos entonces. Entonces empezamos. Miren, en esta parte vamos a empezar primero a hablar de lo que es la membrana capilar glomerular, ¿ya? Porque voy a empezar con glomérulo primero, ya que es la parte más importante de esto, ¿ya? Porque el resto de la parte de la tubuladura es puro reabsorción y absorción. Glomérulo, ¿ya? Miren, la membrana capilar glomerular va a estar formada por tres cosas importantes, tres capas, ¿ya? Una que va a ser la capa del endotelio, y si hablo del endotelio, estoy hablando del capilar glomerular, el endotelio. Segundo, la membrana basal del endotelio, donde se va a posicionar la capa endotelial. Y tercero, lo que es la capa de los podocitos. Y si hablo de podocitos, estoy hablando de células epiteliales. ¿Ya? Entonces, tres capas. Voy a empezar a hablar de cada una de ellas. ¿Ya? Primero, lo que es la membrana del capilar glomerular. Primero, la capa endotelial. La capa endotelial del capilar glomerular es fenestrada. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de fenestrada? Me estoy refiriendo a que tiene poros, poros. Y esos poros van a permitir el paso de agua y de sustancias. ¿Ya? ¿Qué sustancias? Solutos. ¿Sí? Y cuando me refiero a solutos, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Quién me dice cuando hablo de solutos? ¿A qué me refiero de solutos? Sodio, cloro, potasio. Perfecto. Agua, No, agua es agua. Solutos no es agua. potasio. Potasios, cloros, sodio, etcétera. Ya glucosa, etcétera. Entonces, esos poros permiten ese paso de sustancias, ¿ya? Por eso, está perforada, tiene poros, y esos poros tienen un diámetro aproximadamente de 8 nanómetros. Importante para que después veamos el tamaño de la albúmina, para que lo puedan ver. Pero, ¿qué es importante en esta capa? La carga negativa que tiene. Esa carga negativa, acuérdense, la carga negativa dificulta el paso de proteínas. ¿Qué proteína era la que se encontraba en el plasma principalmente? La albúmina. La albúmina. Y la albúmina, acuérdense, la albúmina tiene carga negativa. ¿Se acuerdan cuando hablamos del efecto Donald? ¿Sí? Carga negativa. Por lo tanto, se dificulta el paso de proteínas plasmáticas, principalmente. Vayan pensando ya, ¿sí? Vayan pensando. Entonces, si yo hablo del capilar y estoy hablando que pasan sustancias al intersticio y luego viene la parte celular, ¿dónde habrá mayor cantidad de proteínas? ¿En el plasma o en el intersticio? Plasma. Plasma. ¿Ya? Perfecto. ¿Por qué? Porque impide el paso de sustancias. Segunda capa, la capa basal, la membrana basal. La membrana basal también está formado por ¿quién? Principalmente por proteoglucanos. Y esas proteínas con glúcidos, proteoglucanos, también tienen una carga negativa. Miren, van dos con carga negativa, las dos capas, ¿ah? ¿Sí? Que van a dificultar nuevamente el paso de proteínas. ¿Qué proteína es la proteína plasmática? La albúmina. La albúmina, no se olviden, por si acaso. ¿Sí? Van dos capas, ¿ya? Permite el paso de agua y de solutos. ¿Cómo se llaman los solutos? ¿Qué solutos pasan? Sodio, cloro. Sodio, cloro, no se olviden de eso, ¿ya?
Dos capas van. Tercera capa, la capa de podocitos. Cuando hablo de podocitos, estoy hablando de como si fueran pies, como si fueran dedos que salen. Y principalmente estos podocitos van a estar formados ¿por qué? Son células epiteliales que envuelven a estas dos capas anteriores. ¿Sí? Dos capas. Entonces, por eso, estas células epiteliales que son como dedos, ahí se ve en la figura. A ver, ustedes entrecrucen sus dedos ahí en sus manos. ¿Alguna vez han agarrado agua con sus manos y sus dedos así? ¿Han agarrado agua? ¿Se cae el agua o lo aguanta, lo agarran el agua como bolsa? El agua se cae. ¿Se cae? ¿Sí? Hola, ¿me escuchan o nadie me escucha? Sí, doctor. Ya pues respóndanme pues, estoy preguntando, ¿o quieren que les pregunte uno por uno? ¿Se cae el agua o no se cae el agua? No, doctor. Sí se cae, hijo, o que tienes una bolsa tuya en tus manos para que no se caiga el agua. Se cae el agua, estás que le agarras con tus manos así el agua. Igualito es acá, igualito, el agua va a pasar. ¿Por qué pasa? Porque no es un entrecruzamiento cerrado, igualito. Pero ¿qué impide el paso de sustancias? ¿Qué impide? La carga negativa que también tiene esta capa de podocitos. ¿Sí? ¿Cuántas capas he mencionado? ¿Cuántas capas he mencionado? Tres Tres. capas. Tres. Tres. Las tres tienen carga negativa. Y al tener carga negativa, permiten el paso de agua y de solutos, pero menos de, ¿qué sustancia no pasa? Proteínas. Proteínas. ¿Qué proteína? La albúmina. Y ya está. Ya está. Se grabó. No se olviden, pues, nunca se olviden. ¿Ya? ¿Está claro? Las tres tienen carga negativa. Por lo tanto, el capilar glomerular, con estas tres capas, tiene a la capacidad de producir filtrado de solutos. Ya hablamos de los solutos ya. ¿Sí? Estos solutos, la capacidad de filtración va a estar dado por el tamaño de su molécula, el tamaño que tienen estas moléculas. ¿Sí? A menor tamaño, pasa. Porque acuérdense que les he dicho, el diámetro del poro es de 8 nanómetros. ¿Sí? Pero también va a depender del tamaño y de la carga eléctrica que tenga la molécula. ¿Sí? ¿Cuál es la carga de la albúmina? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Por lo tanto, al ser negativa, también la capa de no pasa, se repele. Miren acá en este cuadro que les he puesto acá al costado. En ese cuadro se puede ver lo siguiente. 1. La capacidad de filtración de 1 significa que la sustancia se filtra libremente como el agua. Se filtra libremente como el agua. Miren el agua. Miren su capacidad de filtración. Tiene 1 de capacidad de filtración. Pasa. El agua pasa sin problema. Ese es el estándar. Con eso se va a medir el resto. ¿Sí? Ahora miren abajo, la mioglobina. ¿Cuánto tiene de capacidad de filtración? 0,75. ¿Cuánto tiene? 0.75. ¿Qué significa? De que tiene un 75% de rapidez comparado con la del 1, de la del agua. Es decir, ¿será mayor o menor que la del agua? Mayor. No. ¿Mayor o menor? Menor. 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 Pues esto que digo que es, el agua es 1 y este es 0.75. ¿Es mayor o menor? Menor. Menor, pues. Es menor, pues. Es menor. 0.75. Porque, ¿qué les digo? Si el agua es el estándar, estoy comparando, con ella estoy comparando, es 1, las demás voy a ver si es que pasa o no pasan. ¿Sí? Si pasan o no pasan. Por lo tanto, la mioglobina, que es un producto de desecho de los glóbulos rojos cuando se destruye, pasa por la orina. Pasa la mioglobina. ¿La mioglobina qué es? ¿Carbohidrato, lípido o proteína? Proteína. Proteína. ¿Sí? Pasa por el riñón. ¿Sí? Pero no es la albúmina, es la más importante. Lo que se excreta por el riñón o pasa y después se reabsorbe son sustancias que son desechos proteicos. Desechos proteicos. Y si hablo de desechos proteicos, ¿se acuerdan algún desecho proteico de las proteínas, del metabolitos de las proteínas? Que se utiliza para evaluar los riñones. ¿La urea? ¿Qué más? Otro. Urea y ¿qué más? ¿Y la? Creatinina. Creatinina. Esos dos son desechos proteicos metabólicos. Por lo tanto, lo que quiero que se den cuenta acá es lo siguiente. Estoy hablando de solutos. Solutos. Que no estoy hablando de agua. El agua tiene una capacidad de filtración de 1.
El resto de solutos que hay tienen menor paso. Por eso es que la mioglobina tiene 0.75. O sea, 75% comparado con la del agua, que es 100%. Es 1, prácticamente. ¿Ya? Comparen el resto, miren. Quiero que vean el resto. Sodio y glucosa. Sodio y glucosa filtran libremente en el riñón. Filtran libremente en el riñón. Pasa, la glucosa pasa. La glucosa, ¿qué es? ¿Lípido, proteína o carbohidrato? La glucosa. Carbohidrato. ¿Y como carbohidrato qué es? La glucosa. ¿Para qué nos sirve en el cuerpo? ¿Cuál es su función principal de la glucosa? A nivel de la Energía. mitocondria. ¿Qué? Obtener energía. Energía. ATP. ATP, ¿no es cierto? Por eso es que la glucosa es importante. Les pregunto, ¿la botaré la glucosa? No. ¿La orinaría la glucosa? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿La orino o no la orino? No, pues no la voy a orinar jamás, pues si no me quedo sin energía en el cuerpo, pues, ¿ya? Pero miren su capacidad de filtración, es 1 aproximadamente, o sea, bastante pasa por la membrana capilar glomerular, o sea, por las 3 membranas que les he hablado ahorita, ¿sí? Miren cómo pasa, pasa bastante, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Se reabsorbe, ¿ya? Quiero que se den cuenta lo siguiente, miren, ¿qué tamaño tiene acá el agua? ¿Cuánto tiene de masa molecular? 18. 18. ¿Cuánto tiene la albúmina? 69. 69, no, 69 ¿qué? ¿Qué más? Hay un punto 00, ¿cuánto es ahí? 69. 69.000, 69.000, ¿sí? ¿Quién es más grande? ¿El agua o la albúmina? La luz. La albúmina, ya. Mira ahora, quiero que veas ahí. Mira la albúmina. ¿Cuánto es su capacidad de filtración? 0.005. Si tú sacas la cuenta en porcentaje, eso es 0.5%. O sea, no es nada, no pasa nada. No se filtra la albúmina. No pasa la albúmina. ¿Sí? Mientras que el agua, tiene un peso chiquitito, pasa todita. Por eso, acá en este concepto de arriba, ¿qué dice? La capacidad de filtración de las sustancias por la membrana basal es inversamente proporcional a su tamaño. Mientras más grande, no pasan. Mientras más pequeñita, pasan. ¿Sí? Y también a su carga eléctrica. ¿Ya? Por eso la capacidad de la albúmina para pasar es 0. No pasa la albúmina. ¿Está claro? ¿Se entendió esta parte? Hablen. Pregunten. ¿Sigo? Sí, Sigo doctor, entonces. sí. Entonces, las moléculas con carga negativa no pasan. ¿Qué carga tenía la albúmina? Negativa. Negativa. ¿Sí? Y las membranas, las 3 membranas que les dije, ¿qué carga tienen? Negativa. 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 Por lo tanto, si yo estoy poniendo que esta es la membrana y ahí están sus poros de 8 nanómetros, la albúmina, como tiene carga negativa y negativa, no pasa, se repele, regresa. Es como si fuera un imán. ¿Alguna vez han puesto un imán positivo con positivo y se repele, se empujan los imanes? Igualito. Cargas iguales se repelen. No va a pasar. Eléctricamente no pasa. ¿Sí? Entonces, las moléculas con carga negativa se filtran con menor facilidad que las moléculas con el mismo tamaño molecular de cargas positivas. ¿Ya? Por lo tanto, cargas iguales se repelen. Si son negativas, no va a pasar, no lo va a dejar pasar. ¿Ya? A pesar que la albúmina tiene 6 nanómetros, 6, y el poro tiene 8. Puede pasar la albúmina, pero no pasa por la carga negativa que le da los proteoglucanos, el endotelio, las proteínas que tienen esa membrana, por la negatividad que tiene. ¿Ya? Por lo tanto, el tamaño y la carga eléctrica determinan la capacidad de filtración a través de la membrana glomerular. ¿Se entendió esta parte? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto. No hay ninguna pregunta entonces, ¿está claro hasta aquí? ¿Quedó grabado ya? Ya está en el cerebro. ¿Sí? Sigo entonces. Entonces, para hablar de lo que es el filtrado del glomérulo, el filtrado glomerular, hay que tener en cuenta lo siguiente. Miren, la filtración, acá en el endotelio, porque estoy hablando del glomérulo, del pelotón glomerular, ¿sí? El filtrado va a pasar ¿a dónde? ¿Cómo se llama la parte que recibe de la nefrona, que recibe el filtrado glomerular? La cápsula de Bowman, ¿sí? ¿Cuánto va a pasar diariamente? ¿Cuánto va a filtrar el riñón? 180 litros de agua al día.
180 litros. Ustedes en su casa tienen jarras con agua, ¿no? Que toman su agua ahí en su mesa. ¿Saben cuántos litros tiene esa jarra, no? ¿Alguna vez han visto los litros que tiene su jarra? ¿O no han visto? ¿No tienen jarra? 4 o 5 litros. 4 litros más o menos tiene la jarra. 4. 180 litros. Son cerca de 45 jarras. 45 jarras de 4 litros, tu riñón está que lo filtra diariamente. Imagínate la cantidad de agua que estás filtrando tu riñón. ¿Sí? Por eso, de esa cantidad de agua que se filtra diariamente en 24 horas, solamente se va a eliminar 1 litro al día, 1400, que es lo que de orina que hay. 1400. La mayoría del resto se reabsorbe. ¿En dónde se reabsorbe? ¿En qué parte de la nefrona total se reabsorbe? ¿En el glomérulo o en los túbulos? En los túbulos. En los túbulos. Ahí se reabsorbe el agua. Para que tú puedas hacerlo solamente 1400 al día, aproximadamente. ¿Ya? Por eso les digo, miren la cantidad de agua que se filtra al día, 180 litros. Toda esta composición del filtrado glomerular va a carecer principalmente de lo que son proteínas, ya saben. La albúmina, no hay proteínas, ¿sí? Y de elementos celulares como glóbulos rojos. No va a haber glóbulos rojos, salvo en enfermedades donde pueda haber glóbulos rojos, por alteración, ya sea un cálculo, ruptura de las uréteres, etcétera, o alteración de las membranas, etcétera. Pero después no hay ni glóbulos rojos ni proteínas, ¿ya? Por eso se dice que la concentración, perdón, la composición de la orina prácticamente es similar a la del plasma, ¿sí? Prácticamente igual a la del plasma. ¿Se entendió? ¿Está claro hasta ahí? Pregunten. ¿Todo claro? Sí, Sigo, doctor, hablen. todo. Sí, sigo. Entonces, hay excepciones que dicen a esta generalización, ¿no? Como algunas sustancias con un peso molecular bajo, peso molecular me refiero a chiquititas, como el calcio y los ácidos grasos, que no se filtran libremente porque están unidas. ¿A quién están unidas? A proteínas. A pesar que son chiquitas, como están unidas a proteínas, y como las proteínas no se eliminan, la albúmina, no pasan al filtrado glomerular. El resto de sustancias va a pasar. Todo pasa. Agua y solutos pasa. ¿Ya? Menos la albúmina y los glóbulos rojos. No pasa. ¿Ya? En el filtrado glomerular. Por eso, si voy a hablar de los componentes del filtrado glomerular, los componentes del filtrado, vamos a tener lo siguiente. Miren, ¿eh? Primero, la velocidad de filtración del capilar glomerular. ¿A qué me refiero con velocidad? La velocidad viene a ser la cantidad de sangre que está pasando por el capilar glomerular para poder hacer el filtrado, para poder que haya un líquido que llegue ¿dónde? A la cápsula de Bowman. Esa cantidad normal es de 180 litros al día que va a pasar en su filtrado glomerular, el filtrado. Pero ¿de dónde sale este filtrado? ¿De dónde sale? Del flujo plasmático renal, ¿sí? Y cuando me refiero a flujo plasmático renal, ¿de dónde viene esa sangre? Al glomérulo. ¿Cómo se llaman las arterias que llegan al riñón? Arterial aferente. Ya, pero ¿de dónde viene la sangre, pues? ¿Cómo se llama la arteria principal del riñón? Aorta abdominal. Renal. Aorta Ya, abdominal. de ahí, a eso me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a la cantidad de sangre que viene de la aorta abdominal por las arterias renales, para poder irrigar los riñones. De ahí viene. Por eso, el flujo plasmático renal, el flujo de sangre que le llega al riñón por la arteriola aferente, es aproximadamente de 625 mililitros por minuto. Por minuto, ¿ya? Miren la cantidad, ¿eh? Prácticamente medio litro por minuto, hasta que le llega al riñón, para poder tener esos 180 litros al día. Es decir, da vueltas y vueltas y vueltas el agua infiltrando todo el día, hasta que filtra el riñón, ¿sí? Y de ese flujo plasmático renal que le llega, aproximadamente el filtrado glomerular es de ¿cuánto? De 125 mililitros por minuto. 125, ¿sí? O sea, ahí está, para que ustedes saquen su cuenta, lo que representa los 180 litros al día de filtrado glomerular. ¿Se entendió esta partecita? Pregunten. ¿Se entendió? Sigo, hablen. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Ahora yo les pregunto, los 625 que están entrando al glomérulo y están que sale 125, ¿sí? 125.
¿Cuánto representa de la cantidad de 625? ¿Sí? ¿Cuánto representa? A ver, dividan. Un quinto. ¿Cuánto sería? 20%. 20%. Eso es la fracción de filtración. La fracción de filtración, ¿sí? La fracción de filtración o el porcentaje de filtración es la comparación entre quién? Entre el flujo glomerular, 125, entre 625, que es lo que le entra de sangre. Prácticamente un quinto, o sea, 0.2, o 20%, que es 0.2, el 20%, del plasma, de lo que le está entrando de la arteriola aferente. ¿Está claro? No se olviden, fracción de filtración. ¿Ya? ¿Se entendió? Sigo, hablen, pregunten. ¿Todo claro? Componentes, doctor. componentes. ¿A quién? ¿Por qué? ¿Por qué hay este filtrado glomerular? ¿Por qué hay? ¿Quién lo compone? ¿Quién hace que la sangre pase por el capilar? ¿Quién hace? Acuérdense que les hablé de las membranas endoteliales, cargas negativas. Acuérdense de los solutos, menor tamaño, mayor tamaño, que les acabo de poner en el cuadro. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué? ¿Quién lo hace que haya ese filtrado de agua? Las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas del endotelio. La semana pasada les expliqué, con un vasito sanguíneo les puse, y les dije presión neta, presión hidrostática, presión coloidosmótica de un capilar. ¿Recuerdan que les puse un vasito sanguíneo la semana pasada? Y les hablé las presiones netas. ¿Sí? ¿Recuerdan o no? Sí, doctor. Ya. Esas presiones son las que hacen que haya paso filtrado de sustancias. Y el otro componente es el coeficiente de filtración, o también llamado KF, el coeficiente de filtración. ¿Sí? Miren, estos dos se van a reunir en una fórmula, que es el filtrado glomerular, que hemos visto ahorita, 125 metros por minuto. Ese filtrado glomerular de 125 metros por minuto es igual a ¿qué? Al KF multiplicado por la presión de filtración neta. ¿Y qué es la presión de filtración neta? Las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas a través del endotelio. ¿Se entendió? Pregunten, hablen. Lo que estoy que les digo de la fórmula. ¿Sí? Rosita, ¿se entendió? Hablen. Sí, Pregunten. doctor. Sí, ya. Entonces, Sí. ese filtrado glomerular, que es 125 metros por minuto, es igual al KF multiplicado por las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas. ¿Qué vamos a ver ahorita? Vamos a empezar a desglosar esta fórmula para que ustedes puedan entender qué es la presión de filtración neta y qué cosa es el KF. Porque lo que quiero que ustedes lo entiendan ahorita es este filtrado glomerular. Porque esto va a ser la orina. Esto es la orina. Los 125 por minuto, esa es la orina. Es lo que quiero que lo vean cómo se forma. ¿Ya? Entonces voy a empezar por el primer componente, que son las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas, o sea, la presión de filtración neta. Y después voy a hablar desde el KF. ¿Ya? Miren, la presión de filtración neta. Aquí tengo mi capilar glomerular, el pelotón glomerular con mi arteriola aferente y mi arteriola eferente. Y acá tengo la cápsula de Woman. Y ustedes pueden ver que ahí hay una serie de presiones entre ellas. ¿Ya? Por eso, toda la suma de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que hay en el capilar van a favorecer que haya un flujo de filtrado. ¿Ya? Y también hay fuerzas que se oponen al filtrado. Primera fuerza, presión hidrostática glomerular. Esta presión hidrostática glomerular aproximadamente es de 60 milímetros de mercurio. ¿Y qué hace? Favorece al filtrado glomerular, hace que pase el filtrado, pase del capilar a la cápsula de Woman. ¿Ya? Que pase. Segunda fuerza, la presión de la hidrostática de la cápsula de Woman, ¿sí? Que es aproximadamente 18 metros de mercurio. ¿Qué es lo que hace? Se opone al filtrado, porque también tiene su presión, se opone al filtrado glomerular, ¿sí? Y tercero, voy a tener la presión coloidosmótica. Cuando hablo de coloidosmótica, ¿de quién estoy hablando? ¿Quién da la presión coloidosmótica? Coloide. Proteína, La proteína. ¿Qué proteína hay en el plasma? La albúmina. albúmina. La presión que hace la albúmina para jalar el agua. ¿Sí? Esa presión coloidosmótica se opone también. ¿Cuánto es? 32 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta ahí, hay una presión hidrostática que favorece al flujo, al filtrado, una presión hidrostática de la cápsula de Woman que se opone a ese filtrado y una presión coloidosmótica que se opone al filtrado. Tengo dos que se oponen y una que favorece. Me falta una.
Sí, me falta una, que es la presión coloidosmótica de las proteínas de la cápsula de Bowman. Pregunta de examen. ¿Dónde hay proteínas? ¿En el plasma? ¿En el capilar glomerular? ¿O hay proteínas en la cápsula de Bowman, en el intersticio? En el plasma. En el plasma. ¿En la cápsula de Bowman habrá proteínas? No. No hay, pues. No hay. Ya saben ustedes, ya lo saben. Ya está en su cabeza. No va a haber. Por lo tanto, esa presión de la coloidosmótica de la cápsula de Bowman no hay, no existe. Las únicas presiones que sirven son la hidrostática del capilar glomerular, la hidrostática del cápsula de Bowman, que se opone, y la que se opone la coloidosmótica del filtrado glomerular. 3 presiones. ¿Se entendió? Pregunten, hablen. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sigo? Sí, doctor. Ya. Ahora quiero que saquen la cuenta ustedes que son matemáticos. ¿Ya? Presión hidrostática, 60. 60. Menos la presión de la cápsula de Bowman, 18. ¿Cuánto sale? 42. ¿Cuánto, hija? Duro. 42. 42. 42. Menos, porque está que se opone, estas dos se oponen. Menos la presión coloidosmótica del glomérulo. ¿Cuánto sale? 32. 42 menos 32. ¿Cuánto es? 10. 10. 10. Esa es la presión de filtración neta que te va a ayudar a que pase agua a la cápsula de Bowman. ¿Se entendió? Pregunten, ¿está claro? ¿Sí? O les repito la suma y la resta. Hablen. Yasmín, ¿se entendió? Sí, doctor. Sí, perfecto. 10. 10 es la presión de filtración neta. Ya saben cómo hallarlo, ya saben cómo sale. ¿Sí? Entonces, cuando hay alguna alteración a nivel de la arteriola eferente o a nivel de la cápsula de Bowman, todas estas presiones se van a alterar. Por lo tanto, no va a haber filtrado glomerular. ¿Se entendió? Por ejemplo, en una diabetes, en una hemorragia, disminuye la cantidad de agua que llega al glomérulo, en un cálculo renal que lo tapa la cápsula de Bowman, ahí empiezan las alteraciones de estas presiones. Y no va a haber esa presión neta de 10. ¿Está claro? ¿Se entendió? Pregunten, muchachos. Hablen. Sigo entonces. Sigo. Sí, doctor. Sigo. Segundo componente que les dije hace ratito en la fórmula del filtrado glomerular, el coeficiente de filtración, ¿sí? O el KF. ¿Qué es el KF? El KF no viene a ser otra cosa más que la permeabilidad que tiene el área de superficie del endotelio glomerular, ¿sí? Si yo el endotelio glomerular lo abro, al capilar, al vaso sanguíneo del glomérulo, lo abro, es como si estuviera abriendo un papel y está puro huequito, huequito, huequito. Toda esa área superficial de todos los glomérulos de los riñones, son 2 riñones, ¿sí? Se utilizan para hallar el KF. Pero imagínate ponerme a cortar glomérulo por glomérulo. No termino nunca de cortarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se halla el KF? ¿Cómo se halla el KF? La fórmula del KF normalmente es permeabilidad por área superficial, ¿sí? De los capilares glomerulares. Si yo sé que la fórmula de filtración glomerular es igual al KF por la presión de filtración neta, ¿cuánto dijimos presión de filtración neta ahorita que hemos sacado? ¿Cuánto es? 10 milímetros de mercurio. 10. 10. ¿Y cuánto dijimos que era el filtrado glomerular? En la diapositiva anterior había 125. 125. Entonces yo puedo ir al KF, lo despejo, porque es una ecuación. Dejo KFK y el presión lo paso a dividir. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que el KF es igual a ¿qué? Al filtrado glomerular, 125, sobre la presión de filtración neta. ¿Cuánto sale 125 entre 10? 12.5. 12.5. Ese es el KF normal de tiene el riñón, 12.5. Ese es su, y es mililitros por minuto por milímetro de mercurio, porque es con una presión arterial, pero recuerden, se está hablando de un capilar glomerular, ¿sí? Por lo tanto, ese 12.5 es muy alto, altísima su área de filtración, comparado con el resto del cuerpo. Los capilares normales de tus ojos, de tu cerebro, de tus brazos, tus manos, es aproximadamente de 1, 2. El riñón tiene 12.5.
Es altísima su capacidad de filtración de su área. ¿Se entendió? ¿Está claro? Pregunten, hablen. ¿Está claro? ¿Sí? Sigo entonces. Por Sí, eso, doctor. cuando hay un problema en el área, en la superficie, en el capilar, hay una enfermedad que lo destruye, va a haber trastornos en el filtrado glomerular. ¿Sí? Por eso dice, el aumento del KF, el aumento, si el área superficial está aumentada, aumenta la filtración glomerular. ¿Sí? Por eso, el área superficial del filtrado no se afecta diariamente. El KF no se afecta diariamente. ¿Cuándo se va a afectar? En enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes. ¿Sí? Entonces yo les pregunto, si yo tengo un paciente que tiene hipertensión o diabetes como factor de riesgo, ¿tendrá disminución del filtrado glomerular, sí o no? Sí. Hola. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué se afecta? El KF. ¿Está claro? Se afecta el KF. ¿Ya? ¿Se entendió? Pregunten. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Ya? Por eso, en enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, se va a afectar. ¿Por qué? Porque la hipertensión te destruye el capilar. La diabetes te destruye, produce microangiopatías. ¿Sí? Entonces disminuye el filtrado glomerular. Por eso los pacientes hipertensos y diabéticos como factor de riesgo tienden a hacer a la final insuficiencia renal, porque disminuye la cantidad de orina que producen por el KF. ¿Ya? Disminuye el filtrado glomerular. ¿Ya? A eso me refiero. ¿Se entendió estos dos componentes? ¿Sí? ¿Sigo? Pregunten, hablen. ¿Todo claro? ¿Sigo? Sigo entonces. Determinantes de la filtración glomerular. Segundo, el aumento de la presión hidrostática de la cápsula de Woman reduce la filtración glomerular. Si yo les acabo de decir que hay una presión hidrostática que ayuda, ¿cuánto era la presión neta de salida de todas las presiones que sumamos hace ratito? ¿Cuánto era la presión? 10 milímetros de mercurio. 10. Si yo aumento esta presión de la cápsula de Woman a 18, que está en 18, aumento a 20, a 30, a 40, porque se llena de agua la nefrona, ¿sí? Los túbulos se llenan. ¿Por qué se llenan? Porque no pueden botar agua. ¿Y por qué no puedes botar agua? Porque hay un cálculo renal que lo está tapando. ¿Saben qué es un cálculo renal? No vayan a decir que cálculo es una operación matemática. ¿Saben qué es un cálculo renal? Son piedras acumuladas en el riñón. Las piedras en el riñón, pero no en el riñón exactamente, sino cuando bajan, Patricia, cuando bajan al En los uréter, conductos. a los conductos. Si yo tapo el uréter, la orina ya no va a salir y se empieza a acumular y va subiendo a la pelvis renal y lo tapa a las cápsulas de Woman. Ya no lo, entonces aumenta la presión. Al aumentar la presión, disminuye la tasa de filtración. ¿Por qué? Porque ya no hay esa fuerza de 10 que se opone. Entonces ya aumenta la presión neta, va a aumentar, disminuye porque ya no hay filtrado. Entonces, ¿dónde va a haber un trastorno cuando aumenta en cálculos renales? Dilatan la pelvis renal y los cálices y producen hidronefrosis. ¿Se entendió? ¿Sí? Insuficiencia renal postrenal. Insuficiencia renal postrenal. ¿Ya? 3. El aumento de la presión coloidosmótica del capilar glomerular reduce la filtración glomerular. ¿A quién me refería cuando hablaba de coloidosmótica? ¿Qué presión era la coloidosmótica? ¿La presión de quién? ¿Quién lo produce? De la albúmina. Las proteínas. De las proteínas, ¿no es cierto? Igualito, ¿sí? Igualito. Cuando hay un paciente que tiene una hemorragia, un paciente que se ha cortado un brazo, una pierna, le han metido un balazo, está que se desangra el paciente, disminuye el flujo de sangre, la precarga. Y al disminuir la precarga del paciente va a tener una baja poscarga. Y al bajar la poscarga no le va a llegar un buen flujo sanguíneo al riñón. Y al disminuir el flujo sanguíneo al riñón, baja la cantidad de agua y aumenta la cantidad de proteínas. O sea, por dilución, la cantidad de proteínas va a estar aumentada por dilución. Por lo tanto, al aumentar la cantidad de proteínas, albúmina, aumenta la presión a nivel de lo que es coloidosmótica. Te jala agua. Y va, al jalar agua, al aumentar la presión coloidosmótica, disminuye la presión neta de filtración. ¿Cuánto dijimos que era la presión neta de filtración? 10 milímetros de 10, mercurio. 10. Entonces te varía todito.
en una hemorragia. Entonces el paciente está haciendo un problema de disminución del flujo plasmático renal, por lo tanto, aumenta la presión de proteínas y por lo tanto, al aumentar la presión, disminuye el flujo glomerular. No produces orina. No hay orina. El paciente va a tener una insuficiencia renal prerrenal. Prerrenal. ¿Se entendió? Arriba post y abajo prerrenal. ¿Se entendió? Pregunten, hablen. ¿Está claro? Listo. Sigo entonces. ¿Sí? Y si hablo del KF, el KF sería interrenal. Interrenal. Alteración del glomérulo propio del riñón. ¿Ya? Ya saben, ¿ah? Ya saben, porque yo en el examen les pregunto así, por si acaso. ¿Sí? Les pongo ahí, paciente con tal alteración, en un trastorno donde para que ustedes pongan, ustedes saben que la fisiología es full razonamiento. Bueno, si no me preguntan y se entendió, listo, sigo nomás. Determinantes de la filtración glomerular. Miren, cuarto punto, cuando aumenta la presión hidrostática a nivel del capilar glomerular, incrementa la filtración glomerular. Esto es lógico, pues. Si yo estoy aumentando la presión hidrostática del glomérulo, va a aumentar la filtración. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿En qué punto se ve que aumenta la presión hidrostática? Cuando va a haber una vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente, ¿sí? Porque disminuye lo que es el diámetro, aumenta, y lo que es la vasoconstricción a nivel de lo que es la arteriola eferente. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Miren, cuando se produce acá, se contrae la arteriola aferente, se contrae, disminuye el flujo sanguíneo renal. ¿Qué habrá? ¿Aumento o disminución del filtrado? Disminución. Disminuye el filtrado glomerular porque no está llegando sangre, pues. No hay, porque está contraído, está cerrado acá el tubo, está cerrado. Y si acá lo cierro yo, lo cierro en la diferente, Incrementa. incrementa, porque está que aumenta el flujo, está que se acumula y se acumula acá y aumenta más, aumenta. Entonces, hay patologías, se puede decir trastornos que producen esto, vasoconstricción de frente, vasoconstricción de diferente, ¿ya? O hay autorregulaciones propias que se producen para mantener el flujo sanguíneo renal, ¿ya? Por eso, el flujo sanguíneo renal es aproximadamente ¿de cuánto? De 1000 litros por minuto, 20% del gasto cardíaco aproximadamente, es el del gasto cardíaco, estoy hablando del gasto cardíaco, es extremadamente alto comparado con otros órganos, ¿ya? Comparado con otros órganos. Y la resistencia vascular renal de las arteriolas interlobulares o arteriolas aferente o eferente, y cuando me refiero a resistencia vascular, estoy hablando ¿de qué? De vasoconstricción o vasodilatación, ¿sí? ¿Ya? Van a producir la regulación para manejar volúmenes y solutos, ¿ya? Por eso, cuando yo hablo de regulación, voy a hablar ¿de qué? De la arteriola aferente y de la arteriola eferente. Entonces, ya saben, cuando hay vasoconstricción acá, disminuye. Cuando hay vasoconstricción acá, aumenta. ¿Está claro? Pregunten. ¿Todo claro? Sigo. Control fisiológico del flujo glomerular y del flujo sanguíneo renal. Miren, el sistema nervioso simpático, reduce la filtración del glomérulo. ¿El simpático qué hace? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Simpático. Vasoconstricción. Vasoconstricción. La vasoconstricción que produce el simpático, ¿qué hace? Reduce el flujo sanguíneo renal y el flujo glomerular. Lo hemos visto ahorita en la diapositiva anterior. ¿Sí? La activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona también sirve para regular lo que es la presión arterial. Por lo tanto, va también a producir lo que son vasoconstricción a nivel de estos vasos. ¿Sí? Y las enfermedades agudas en respuesta inmediata a la hemorragia también va a producir lo que es activación del simpático para que haya vasoconstricción. ¿Ya? El control de hormonas por autacoides, como por ejemplo la noradrenalina y adrenalina. ¿De qué sistema nervioso son adrenalina y noradrenalina? ¿Simpático o parasimpático? Simpático. Simpático. Por lo tanto, también te va a producir vasoconstricción. Y al producir vasoconstricción, disminuye el flujo sanguíneo renal. Por lo tanto, si ustedes ven aquí,
prácticamente todo lo que estoy hablando de lo que es disminución del flujo sanguíneo renal, lo produce el sistema nervioso simpático y sus neurotransmisores. ¿Se entendió? Pregunten. Hablen. Repito. Voy a volver a repetir, por Claro. favor. Estoy poniendo, en primer lugar, te estoy poniendo el control fisiológico, lo normal, lo que tu cuerpo hace para regular el flujo sanguíneo que le llegue al riñón. Es lo que estoy poniendo, ¿ya? O sea, cómo mi cuerpo regula la cantidad de sangre que le va a llegar al riñón. ¿Por qué? Porque el riñón no puede estar sin agua. El riñón no puede estar sin agua, acuérdate siempre eso. El riñón tiene que estar mojado, tiene que tener agua. Entonces, ¿cómo lo regulo yo? ¿Cómo hago para que llegue sangre en un caso de una enfermedad? Primero, todo lo que es activación del sistema nervioso simpático y sus propios neurotransmisores van a producir vasoconstricción a nivel de arteriola aferente, disminuyendo el flujo sanguíneo renal, ¿sí? Y también la vasoconstricción de lo que son la noradrenalina y la adrenalina también disminuye el flujo sanguíneo renal, porque hay vasoconstricción, ¿ya? Hay vasoconstricción de todas las arteriolas. Por eso aquí estamos hablando de quién? De vasoconstricción por el simpático y sus neurotransmisores. Y también el sistema adrenal, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? Por ejemplo, en hemorragia aguda grave, cuando tienes una hemorragia, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El cuerpo dice, vasoconstricción total. ¿Para qué? Para evitar que pierdas agua, porque estás con hemorragia, estás con el flujo sanguíneo bajo. Entonces, para evitar de que se pierda agua, mantener tu volemia, cierran las arteriolas, para que no haya filtración glomerular. ¿Se entendió? Pregunten. ¿Está claro? Hablen, porque en el examen les voy a preguntar. ¿Está claro? ¿Sí? Sigo entonces. Entonces, control fisiológico glomerular. Ahora voy a ver lo contrario, lo inverso, aumento del flujo sanguíneo glomerular. El control hormonal y de autocoides. La angiotensina 2 contrae las arteriolas eferentes. No se olviden, no es las aferentes, son las eferentes. Por lo tanto, al cerrar las arteriolas eferentes, ¿qué va a pasar si las cierro las eferentes? ¿Dónde va a haber mayor flujo de sangre? ¿Va a haber aumento del filtrado o disminución? Aumento. Aumento. Aumenta el filtrado glomerular. Cuando contraigo la angiotensina no lo contrae. ¿Sí? El óxido nítrico y las prostaglandinas, ¿sí? Van a producir ¿qué cosa? Vasodilatación. Y si vasodilato a la arteriola aferente, ¿qué va a pasar? ¿Aumenta o disminuye el flujo sanguíneo, el filtrado glomerular? Aumenta. Aumenta, porque va a haber mayor flujo sanguíneo, porque se agranda la arteria. Entonces, miren, la angiotensina 2, vasoconstricción de la eferente, aumenta el flujo sanguíneo renal, ¿sí? Y el óxido nítrico con las bradicininas y prostaglandinas, vasodilatación, aumentan el flujo sanguíneo renal y aumentan el flujo glomerular. El filtrado glomerular aumenta, ¿ya? En la diapositiva anterior les he puesto los que disminuyen. En esta diapositiva les pongo los que aumentan el filtrado. ¿Para qué? Para regular la presión arterial, por ejemplo. ¿Sí? Por eso aquí les he puesto hipertensión, ¿sí? Para que aumente, botar agua y regular la presión arterial. ¿Cómo se llaman esos medicamentos que sirven para disminuir la presión arterial que te hacen orinar? Diuréticos. Diuréticos. Te hago orinar, te boto agua, te regula la presión arterial. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Todo claro? Doctor, una pregunta. Dime, Luis Antonio, te escucho. Anteriormente dijo acerca de una hemorragia, ¿verdad? Que eso más que todo tendría que producir una vasoconstricción. Claro, ¿por qué? Entonces, Dime, te escucho, sí, te sigo escuchando, sigue. claro, entonces si nosotros tenemos una vasoconstricción, eso nos daría la síntesis de renina y con ello el Claro, complejo de unidad que te decía aldosterona, entonces también te daría una para, presión arterial elevada, ¿no? para contraer la eferente, mayormente, la diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea en hemorragia, en hemorragia, ¿qué estás perdiendo? A ver, mire, yo lo que quiero que es sangre, y la sangre es volumen, pues es agua. Y acuérdate que la presión arterial se mantiene por volumen. La presión arterial, que les expliqué en la parte cardíaca, les dije, la presión arterial es la presión que hay en los vasos sanguíneos de la sangre, que empuja las paredes de los vasos sanguíneos. Esa es la presión arterial, la tensión arterial. Es la cantidad de agua que empuja las paredes de los vasos sanguíneos.
Esa es la presión arterial. Por eso con hipertensión se revientan pues las arterias, porque aumenta la tensión, ¿sí? Entonces, Ah, ya. ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay hemorragia, ¿sí? Un paciente accidentado, por ejemplo, empieza a pedir pérdida de agua, pérdida. Y por eso yo, para que se entienda mejor, no le digo sangre, no agua. Pierdo agua, pero es sangre, ¿no? Lo que se pierde. Y al perder agua, disminuye la precarga. Y la sangre venosa que llega al corazón. Y al disminuir la sangre venosa que llega al corazón, disminuye la poscarga. Y al disminuir la poscarga, la salida de sangre del corazón, en los vasos sanguíneos, en la aorta que está que sale, ahí están los vasoreceptores, acuérdate. Van a ver, oye, está la presión disminuida, ya, contraigan todo lo que es periférico, contracción periférica de todo el cuerpo. Y cuando se contrae todo, también lo agarra los riñones, pues. También lo agarra. Al agarrar los riñones, ¿para qué lo agarra? Para que no bote agua, para que no haga orina, porque te va a disminuir más el flujo sanguíneo, la volemia. ¿Se entiende o no? Para conservar Ah, agua. ya. ¿Me Muchas entiendes? gracias. Para conservar agua. Esa es la idea. Eso se relacionaría con la antidiurética, ¿verdad? ¿O no? Claro, con la hormona, claro, ahí sale la antidiurética también para evitar que orines, pues obligatoriamente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no haya pérdida de agua y mantener ese poquitito de agua que tienes. Una vez me acuerdo que les expliqué en cardíaca, les dije, saquen la cantidad de volemia que tienen en su cuerpo, les dije, me acuerdo, les dije, multipliquen su peso por 70, les dije, me acuerdo. Entonces muchos sacaron, tanto sale 5 litros, ya. Imagínate con una hemorragia, que te pierdas 3 litros. Imagínate con 2, ¿qué vas a regular? No te llega sangre, pues, ni a los ojos te llega sangre. No hay nada de agua. Entonces, ¿qué hago? Evito orinar, pues. Si estoy que te digo, el riñón te filtra 180 litros de agua diarios. Imagínate cuánto es la cantidad que vas a que filtra, que bota. Ya dice, ya no filtres. Manténlo en el cuerpo porque estamos hipotensos. ¿Se entendió? Y como dices tú, Luis, ahí entra a tallar pues lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer lo que es arteriola eferente, ¿no es cierto? Hay que hacer que se contraiga. ¿Ya? Sigo. Sigo entonces. Autorregulación del filtrado glomerular. Autorregulación. Ya, ahora voy a hablar de la autorregulación. Autorregulación. Ya les hablé de la fisiológico. Ahora de la autorregulación. ¿Ya? La autorregulación es muy importante para los cambios en la presión arterial más que todo. En la presión arterial. ¿Ya? O sea, es lo que estoy yo ahorita con ustedes sentados acá conversando. Si me pongo a correr, voy a cambiar mi presión arterial. Definitivamente. Si corro, ¿qué pasa? ¿Aumenta o disminuye la presión arterial? Bueno, Aumenta, ¿no es cierto? Ya. Si estoy en reposo y echado, dormido, ¿disminuye o aumenta? disminuye. Disminuye. Sí, entonces, esa autorregulación de la presión va a estar dada ¿por quién? Por el riñón. ¿Se acuerdan cuando les pregunté una vez, les dije, ¿quién regula la presión arterial? ¿El corazón, los vasos sanguíneos o el riñón? ¿Quién lo regula? El riñón. No se olviden, el riñón te regula la presión arterial, por si acaso. El corazón no tiene nada que ver, por si acaso. No se olviden, ¿ya? Yo no sé por qué la presión arterial lo evalúan los cardiólogos. Tiene que ser un nefrólogo el que evalúa la hipertensión arterial. Pero bueno, autorregulación. ¿Se acuerdan cuando una vez les hablé de la presión arterial media? ¿Cuánto era la presión arterial sistólica y diastólica normal? 120/80. ¿Y cuánto es la presión de pulso? ¿Se acuerdan cuando les hablé? Les dije, la presión de pulso es la resta de la sistólica menos la diastólica. ¿Cuánto era de pulso? ¿Pulso? ¿Se acuerdan? Resten pues, sistólica menos diastólica. 40. 40 pues, hasta que les digo la fórmula y ni resta. Ya. Y luego les hablé de presión arterial media. Les dije, la presión arterial media es la presión que sirve para perfundir los tejidos. ¿Se acuerdan que les puse una fórmula? Presión sistólica más 2 veces la presión diastólica menos la sistólica sobre 3. No sé si se acuerdan. La media. ¿Recuerdan? Una presión grandaza que les puse una fórmula en la media. ¿Se acuerdan cuánto era la presión arterial media? ¿Cuánto salía? ¿Alguien recuerda o no? Nadie. Nadie. No puede ser. ¿Se acuerdan o no? Hable. ¿Cuánto era? Habla, pues, lo has dicho por ahí. ¿Cuánto 90. es? 90, ¿no es cierto? 90. ¿Sí? 90 milímetros de mercurio es la presión arterial media. Miren, la filtración glomerular, cuando hay presión arterial normal y la presión arterial media está normal, 90, está normal, es de 180 litros al día. ¿Tú de orina cuánto produces al día? 1.5 litros al día.
significa de que ¿cuánto reabsorbes? 178.5 litros estás reabsorbiendo. ¿Se entiende esta diapositiva? ¿Este pedacito se entiende? Hablen. Sí, No doctor. para repetir. Sí, ya. Solamente con un cambio de la presión arterial media, la media, que te cambie de 90 y que aumente la presión arterial media a 100 o a 125, si yo aumento la media, ¿estará aumentando la presión sistólica y diastólica o disminuye? Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan o no me escuchan? Aumenta, doctor. Mm, ya, aumenta, ¿no es cierto? Se aumenta. Solamente con un aumento de tu presión arterial sistólica y diastólica, o un aumento de la media, la filtración glomerular aumenta a 225 litros al día. Mira, cuando estás con hipertensión, 225 litros al día. Por lo tanto, la reabsorción tubular, como se mantiene normal de 178.5, tu orina va a aumentar ¿en cuánto? En 46 litros al día. 46 litros al día vas a orinar. ¿Se entiende lo que les digo? Pregunten. 30 veces aumenta tu orina. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí. Respóndanme pues, porque me da la idea que... Prendan sus cámaras para verlo, por favor. Prendan sus cámaras para verlo. Me da la idea que nadie me escucha, pues. A ver, prendan sus cámaras. Yo soy obsesivo. Si no les enseño, no puedo dormir en la noche. Me da pesadilla. Me da pesadilla. No puedo dormir porque no les enseñé. Ya, prendan sus cámaras para verlos. Voy a empezar a preguntar uno por uno. Mira, si está aumentando la orina a 46 litros, estás que te orinas todo el día, te estás orinando. Si tú nomás produces 1.5 litros, imagínate que orinar es 46 litros. Todo el día te vas a orinar. ¿Quién lo regula esta 46 litros? El riñón, ¿sí? Por eso la autorregulación sirve ¿para qué? Para que no te quedes sin sangre. Si prácticamente de plasma sanguíneo tenemos 3 litros, te quedas sin sangre con 46.5 litros. ¿Se entendió esta parte? Pregunten, muchachos. ¿Se entendió? Sí, Hablen. doctor. Sí, Doctor. ya, perfecto. 10 y 10. 5 minutos de break, porque ya tanto hablar de riñón ya me dio ganas de miccionar y regreso para seguir explicando.
Ya, seguimos. ¿Están ahí? Sí, Muy doctor. bien. Ya, entonces Sí, seguimos. doctor. Entonces, ya se entendió esta parte. Imagínate la cantidad de agua que estarías orinando si no fuera por autorregulación. Estuvieras como, yo me acuerdo que les decía a mis alumnos de ABP, cuando llevábamos ABP con los chicos, les decía, es como si estuvieran en presencial, que era bonito el presencial. Les decía a los chicos, estuvieran subiendo las escaleras de la universidad o en el ascensor y estuvieran con un balde ahí al costado para que orinen. Todo el día orinan, orinan, orinan y orinan. Por eso les digo, el riñón controla la presión arterial, el volumen, la volemia. Por eso, acá hay algo importante que tienen que tener en cuenta, que se llama el complejo yuxtaglomerular. ¿Ya? El complejo yuxtaglomerular. A ver, les pregunto, ¿han visto este dibujito de la nefrona alguna vez? ¿Han visto este dibujito? ¿O no lo han visto? ¿Sí? ¿Cómo se llama esta parte? Túbulo proximal. Túbulo proximal. Este. El asa delgada de Henle. ¿De quién? ¿Asa de quién? De Henle. De Henle. ¿Y esta parte de acá? Ya, final. Túbulo distal. Túbulo distal. Ah, ya sí lo han visto, ¿no es cierto? Ya, acá. ¿Y han visto este? ¿Qué diferencia hay con el de acá? A ver, cómo se llama esta parte de acá? Túbulo proximal. Este, Asa de Asa de Henle. acá. Túbulo distal. Ya. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? la asa delgada de Henle. Mírala bien. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? La mácula densa. ¿Ya qué tiene? ¿Qué hay acá? ¿Cosita formada? ¿Lo ven o no lo ven ahí la diferencia? ¿Quién me dice? ¿Quién está pegado con quién? ¿Quién está junto a quién? El túbulo distal junto con el glomérulo. Ah, ya ves, ya. Sí, ya lo vieron, ya. Por eso, esta figurita que ustedes ven acá es para su álbum El porqué de las cosas, su álbum del Mundial del Panini. Eso no vale. Ustedes tienen que ver esta es la que vale. Esta es la que vale. El túbulo contorneo distal está pegado prácticamente. ¿A quién está pegado? Está pegado al glomérulo. Y entre ellos, entre el distal y el glomérulo, se encuentra el aparato yuxtaglomerular. ¿Sí? O también llamada la mácula densa. Ahí está, ahí lo van a ver. ¿Se entendió esta parte? Hablen. No se olviden, está pegado. ¿Sí? Por eso, a mí lo que me interesa ahorita hablar es de esto. Ahí está junto, pegado. ¿Ya? Si yo hago un corte histológico a este nivel, entre glomérulo y túbulo contorneado distal, lo corto, voy a tener esta figura. Y esta figura está formada por tres partes principales. Uno, las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente y de la arteriola eferente. Son yuxta, están a los costados de las arteriolas en los dos lados. ¿Y para qué me sirve? Para producir la renina. Y esa renina se va a convertir, va a hacer la acción todo para convertirse en angiotensina 2 y hacer sus acciones. Y le voy a explicar. Segundo, la mácula densa, que se encuentra ¿en dónde? En el túbulo contorneado distal. Ahí está la mácula densa. ¿Y para qué me sirve? Para ver los cambios que hay a nivel del sodio, principalmente del cloruro de sodio. El cloruro de sodio, elemento era una molécula de quién? Del del líquido extravascular, intra, o intracelular, extracelular, intracelular. Extracelular. Extra. Extra. Para eso me sirve, para medir el sodio y el cloro que está en esa parte. ¿Sí? Y tercero, las células mesangiales que están en la parte media ahí, entre el túbulo, entre las dos arteriolas, ahí en medio. ¿Para qué me sirven las mesangiales? Para medir lo que es hemoglobina, si estás anémico. ¿Sirve para qué? Para producir ahí la eritropoyetina, estas sustancias. Para medir los cambios de ácido-base. ¿Sí? Imagínate todo lo que hacen estas células. Estas células es como si tuvieras ahí dentro de tu cuerpo una máquina de gases arteriales para medirte el pH, la hemoglobina, el CO2, el oxígeno, la presión arterial, la cantidad de cloruro, de sodio,
Todo eso hacen esas celulitas. Es una cosa impresionante el riñón. ¿Se entendió? ¿Está claro? Pregunten, hablen. Sí, doctor, todo claro. Sí, ya, no se olviden, pues. Los riñones son, ese aparatito es el que regula todo el cuerpo, prácticamente, el agua. Esas celulitas están ahí, esos tres componentes. Por eso, si yo voy a hablar de lo que es la parte yuxtaglomerular, cuando baja la presión arterial, cuando hay hipotensión, ya les expliqué hace ratito, disminuye el flujo plasmático renal. Por lo tanto, va a reducir el filtrado glomerular. Y al reducir el filtrado glomerular, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a producir mayor reducción de sodio y cloro a nivel del túbulo. Por lo tanto, al haber eso, hay una menor concentración tubular de sodio y cloro que es captado por la mácula densa, lo cual reduce la resistencia en las arteriolas. Y cuando yo digo reduce la resistencia, ¿a qué estoy que me refiero? ¿Aumenta o reduce vasodilatación o vasoconstricción? Reduce la resistencia. Reduce la resistencia, vasoconstricción o vasodilatación. Vasoconstricción. Reduce la resistencia, Vasodilatación. vasodilatación, porque estoy reduciendo la resistencia, agrandando. Cuando aumento la resistencia, disminuyo vasoconstricción, porque es más resistente, no pasa, aumenta. ¿Sí? Reduce la resistencia en las arteriolas aferentes. Y cuando hablo de vasodilatación de las aferentes, ¿qué aumenta? ¿Pasa más sangre o no pasa más sangre al glomérulo? ¿Mm? Aumenta la presión hidrostática. Porque aumenta el flujo, aumenta, pasa más sangre, aumenta el flujo sanguíneo renal, aumenta la presión estática y te hace orinar, pues. ¿Ya? Por lo tanto, cuando aumenta la presión hidrostática. Y hasta ahí, lo que dijo el doctor, normaliza el filtrado glomerular. ¿Sí? ¿Qué otra función tiene este aparato? Tiene la producción de renina. ¿Ya? Renina. Que ya lo vamos a ver de acá. Bastante vamos a ver. ¿Se entendió esta parte? Hablen, pregunten. ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Sigo, muchachos? ¿Sigo? ¿Sí? Sigo. Ya. Entonces, reabsorción y secreción tubular. Miren, esta parte de la reabsorción y secreción tubular, en el Guyton son como 70 hojas. ¿Sí? Lo he leído y lo he tratado de poner a un lado y otro lado lo que es para que ustedes lo puedan entender, porque la verdad que es bien complejo, de verdad. ¿Ya? Pero lo he tratado de hacerlo lo más didáctico posible para que ustedes lo puedan entender. Miren, escuchen, formación de orina, reabsorción y secreción tubular. Normalmente ya sabemos de que la excreción urinaria, o sea, la orina que se forma al final, la orina, va a estar dada por ¿quién? Por el filtrado glomerular, menos la reabsorción, porque pasa nuevamente al plasma, ¿sí? Y más la secreción, lo que viene nuevamente de las venas, ¿ya? Todo eso va a formar la salida de orina. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Si yo produzco 180 litros, 180 litros estoy que lo filtro. ¿Cuánto era la reabsorción? ¿Se acuerdan cuánto era la cantidad de reabsorción? Porque al final producía 1.5 litros nomás, ¿recuerdan? Ahorita les he explicado, les he dicho. 180 litros de agua al día, ¿cuánto se reabsorbe? 1 litro. No, eso es lo que se elimina, Se Azucena. elimina, ¿no? Es lo que se elimina, no. Lo que se reabsorbe. ¿Cuánto le dije? 170 y 178.5. 178.5 les he dicho que se reabsorbe. ¿Sí? Ya. Más importante es la reabsorción que la secreción. ¿Ya? Cuando hablo de reabsorción, es que digo que lo que vuelve a ingresar al plasma, regresa al plasma. ¿Sí? La secreción es lo que se elimina. Lo que se elimina. Más importante es la reabsorción que la secreción. ¿Ya? Por eso, la velocidad del filtrado de los solutos, y si hablo de solutos, ¿de quién estoy hablando? Solutos, ¿qué elementos hablo de solutos? Sodio, cloro. Glucosa, sodio, cloro, urea, creatinina, todas esas sustancias. Solutos en general. Ahora hablar de solutos, ¿eh? Dice, la velocidad de filtrado de solutos es igual a ¿qué? Al filtrado glomerular por la concentración en el plasma. Soluto, ¿ah? ¿Ya? Filtración glomerular por la concentración en el plasma de la sustancia, del soluto.
Por eso, si yo pongo como ejemplo la glucosa, ¿qué producía en el cuerpo? ¿Para qué servía la glucosa? Me dijeron al comienzo. ¿Para producir qué? ATP. ATP, ¿no es cierto? ¿La botaré o no? ¿La eliminaré? ¿La excretaré? No. No. ¿Cómo calculo la glucosa? Yo digo, la concentración en el plasma de glucosa es igual a 1 gramo por litro en el plasma. Su concentración, la cantidad de glucosa que hay en tu plasma, en tu sangre. ¿Sí? Y el filtrado de la glucosa, el filtrado glomerular, ¿cómo lo calculo? O sea, esta fórmula, ve. Filtrado de la sustancia, filtrado de la glucosa. ¿A qué es igual? Dice, al flujo glomerular, filtrado glomerular, por la concentración. Yo digo, el filtrado glomerular, ¿cuánto es al día? 180 litros al día. Multiplicado por 1 gramo, ¿cuánto sale 180 por 1? 180. Está bien, saben la tabla del 1, muy bien. 180 gramos al día. 180 gramos al día. Es lo que voy a botar de glucosa, lo que voy a filtrar. Es decir, toda pasa la glucosa. Pero como no se excreta nada, toda se reabsorbe. Toda se reabsorbe. Pasa nuevamente al plasma. ¿Se entendió esta partecita? ¿Se entendió? Hablen. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, ya. Sí, doctor. Por eso, miren, les voy a poner el cuadro, un cuadro. Miren. Glucosa. 180 gramos al día. Cantidad filtrada. ¿Sí? ¿Cuánto dijimos que se reabsorbía? 180 gramos. ¿Cuánto se excreta? 0. No se bota nada. Por lo tanto, ¿se reabsorbe cuánto? 100%. Se reabsorbe. ¿Ya? Comparen, miren, quiero que comparen. Miren, miren. Creatinina, ¿qué es la creatinina? ¿Qué era la creatinina? ¿Qué dijimos al comienzo? Estaban que me hablaban por ahí. ¿Qué era la creatinina? Nadie. Un desecho proteico metabólico. Proteína. ¿Ya? Desecho proteico metabólico. Ya. ¿Alguna vez han hecho exámenes de sangre y les han pedido creatinina, no? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Para qué les pedían creatinina? ¿Para qué sirve la creatinina? Como examen de sangre. ¿Qué me mide? La función renal. La función renal, ¿no es cierto? Mira. Cantidad filtrada de creatinina. ¿Cuánto es? 1.8 gramos al día. ¿Cuánto se reabsorbe de creatinina? 0. ¿Cuánto se elimina? 1.8. Prácticamente es lo mismo, que está que se filtra, se elimina toda. No se reabsorbe nada. Por lo tanto, la carga de reabsorción es 0. ¿Sí? Por eso es que se usa como marcador de función renal o como examen de laboratorio de función renal. ¿Por qué? Los valores de creatinina en sangre van de 0.5 a 1.2, dicen algunos. Otros dicen de 0.8 a 1.5. ¿Sí? Es lo que dicen. Yo como Valentín Pexen, ¿yo cuánto lo manejo? Yo manejo de 0.5 a 1.5 para mí la creatinina en sangre. Para mí. ¿Sí? Esos valores son lo normal que tiene que haber en la sangre. Cuando aumenta, cuando está aumentada, me está diciendo que hay trastorno al nivel renal. ¿Por qué? Porque se está reabsorbiendo. No se está eliminando completamente. ¿Se entendió? Pregunten, hablen. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, doctor. Seguro, porque en el examen les voy a preguntar por si acaso. ¿Se entendió? Perfecto. Sigo entonces. Entonces, miren, hay otros elementos que hemos hablado de los solutos, hemos dicho cloro, sodio, potasio, también se reabsorben completamente, ¿sí? Por ejemplo, el sodio, 99% se reabsorbe, el cloro también, 99%. El potasio se elimina porque es un hidrogenio para evitar lo que es, pero no, pero la mayoría sí se reabsorbe, 87%, ¿ya? 80%. Miren el bicarbonato, 99.9% se reabsorbe. ¿Para qué me sirve el bicarbonato en el plasma? ¿Qué función tiene el bicarbonato? ¿Qué me va a regular? ¿Qué me va a equilibrar? ¿El equilibrio qué?
Ácido base. Ácido base. Por eso no lo voy a botar, pues. Tengo que reabsorberlo. ¿Sí? ¿Ya? De acuerdo a lo que tenga. Si estoy en acidosis, se resuelve. Si estoy en alcalosis, se bota, pues, ¿no? Pero tengo que tenerlo en el plasma para tener como amortiguador. ¿Se entendió? Esta parte, ¿está claro? Sigo, hablen. Sigo. Sí, doctor. Perfecto. Túbulo contorneado proximal. Ahora voy a empezar túbulo por túbulo. Como les dije hace ratito, he tratado de ponerles en un costado la reabsorción que hay, ¿ya? Por ejemplo, el túbulo contorneado proximal reabsorbe por cotransporte sodio junto con glucosa. Los dos pasan juntos. Y aminoácidos, ¿ya? ¿Qué más reabsorbe? Por contratransporte, sodio y potasio por hidrogeniones. Ahí les he puesto lo que reabsorbe, ¿sí? ¿Qué más reabsorbe? Por difusión, bicarbonato. Este bicarbonato, cuando lo reabsorbe, hace toda esa ecuación de la anhidrasa carbónica, que se junta el bicarbonato con el hidrogenio para formar ácido carbónico, entonces se despega en CO2. Todo eso que les expliqué en respiratorio, en glóbulo rojo, todo eso hace de la anhidrasa carbónica. Se reabsorbe el bicarbonato. ¿Ya? En la parte, se puede decir, la segunda porción del túbulo contorneado proximal, se reabsorbe cloro. ¿Ya? Ahí está lo que se reabsorbe. Y acá les he puesto lo que se secreta. ¿Qué se secreta? Ácidos. Ácidos y bases orgánicas. ¿Ya? Sales biliares, oxalato, urato y las catecolaminas. Se secreta. ¿Sí? Del plasma pasa al contorneo proximal para eliminarlo, para botarlo en la orina. Se excreta. Porque son productos finales del metabolismo y se deben eliminar rápidamente. En general, la reabsorción acá en este túbulo se produce la reabsorción del 65% de la carga filtrada de sodio y agua y un poquito de lo que es cloro filtrado. ¿Ya? Aquí está reabsorción y secreción a este lado. ¿Se entendió? O repito, hablen. Sigo. Sigo. Asa de Henle. El asa de Henle tiene una porción descendente fina y una porción ascendente fina. La porción descendente fina reabsorbe el 20% de agua, pero no reabsorbe solutos. ¿Ya? ¿Está claro? La ascendente fina reabsorbe solutos, pero no reabsorbe agua. ¿Se entendió? Pregunto, hablen. ¿Se entendió o no? Sí, doctor. ¿Sí? No se olviden. ¿Para qué me sirve el asa de Henle? Porque el asa de Henle va a estar en la parte medular del riñón. Esta parte de arriba va a estar en la corteza. Y en la parte medular me sirve ¿para qué? Para regular todo lo que es la hiperosmolaridad que tiene ¿quién? La médula renal. La próxima clase lo vamos a ver. Por eso es que esta parte que está descendente fina no reabsorbe agua, pero sí reabsorbe solutos. Reabsorbe solutos. Y cuando hablo de solutos, ¿a quién me refiero? Sodio, cloro, potasio, urea, etcétera. ¿Ya? La parte ascendente gruesa, ¿qué hace? Reabsorbe solutos, pero no reabsorbe agua. Similar al ascendente fino. Similar al ascendente fino. ¿Ya? ¿Qué cosa más reabsorbe? Sodio. Hay una bomba especial acá que se llama la bomba 1 sodio, 1 potasio, 2 cloros, que se llama la NKCC2. Y todos estos pasan juntos por cotransporte. ¿Sí? También resuelve magnesio y calcio y bicarbonatos. ¿Ya? ¿Y qué cosa secreta? Hidrogeniones. El ascendente grueso, hidrogeniones. Todo eso es lo que es asa de Henle. ¿Se entendió? Pregunten. ¿Está claro? Sigo, hablen. Sí, doctor. Sí. Sí, Ya, sí. ahí les he puesto lo que reabsorbe y lo que secreta, lo que reabsorbe y lo que secreta en el otro lado. ¿Ya? Porque la verdad que es un trabalenguas el Guyton. He tratado de sacarlo para que lo puedan entender. ¿Ya? Aquí, ¿qué se produce en general? Aquí se va a reabsorber el 25% del sodio, del cloro y del potasio. ¿Sí? Mayormente lo que es en el segmento grueso. En el segmento grueso. ¿Ya? Bomba de 1 sodio, 1 potasio, 2 cloros. Túbulo contorneado distal. Porción inicial. Se llama también segmento diluyente para diluir la orina. ¿Qué cosa reabsorbe?
Sodio, por la bomba de sodio y potasio TPasa. Sodio, por contratransporte con cloro, pasan juntos. Potasio pasa por difusión y también se reabsorbe magnesio, calcio, sodio y potasio en forma paracelular. ¿Sí? No se reabsorbe agua ni urea en esta porción inicial del túbulo contorneado distal. No se reabsorbe agua ni urea, por si acaso. ¿Ya? Hay que tener en cuenta ahí. Se reabsorbe el 5% de sodio y cloro en esta porción inicial. En lo que es la parte final del túbulo contorneado distal, más el túbulo colector cortical, y estoy hablando de quién, del distal, porción distal, más el colector, que estoy hablando prácticamente para ir a la función de la papila, para producir la orina final. Hay unas células que se llaman las células principales. Estas células principales, en estas dos partes, que reabsorben cloro por difusión y sodio también se reabsorbe. ¿Pero por acción de quién? De la aldosterona. ¿Sí? Y si ya estoy hablando de esta parte, aquí, ¿se acuerdan cuando vimos la figurita de la nefrona de su álbum de El porqué de las cosas, el álbum del Mundial de Panini? ¿Sí? Porque aquí ya se encuentra la mácula densa. Entonces ya tiene que ir regulando lo que es sodio y potasio. ¿Por acción de quién? De la aldosterona. Para resolver sodio y eliminar potasio. Pregunto, ¿se entendió? Hablen. ¿Sí? ¿Está claro? Hablen. Creo que se han ido a almorzar ustedes ya. Hablen, muchachos. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, seguro. Sí, doctor. Ya, perfecto. Aquí se reabsorbe agua por acción del ADH. ¿Ya? Agua. Entonces, porción inicial y porción final. ¿Ya? Y aquí lo agarraron el túbulo colector cortical, porque los dos tienen la misma función. Por eso, en esta diapositiva que viene, lo que es el túbulo colector, ¿ya? Colector, se divide en dos partes el colector. Se divide en cortical y en medular. Entonces, como el cortical tiene la misma función que el colector, que el túbulo contenedor distal porción final, he puesto la misma diapositiva, lo que reabsorbe y lo que secreta. ¿Ya? Ahí esta parte de acá, ahí está. ¿Sí? Mientras que las células, aquí van a ver células intercaladas. Aquí ya se agregan las intercaladas. ¿Para qué me sirven células intercaladas? Para hacer el equilibrio ácido-base. Ácido-base. Hay células tipo A intercaladas que reabsorben potasio y bicarbonato. ¿Y qué eliminan? Hidrogeniones. ¿En qué estado, en qué caso eliminamos hidrogeniones? ¿En acidosis o en alcalosis? Elimina hidrogeniones. Acidosis. En acidosis. No, ustedes le dicen acidemia, ¿no es cierto? En acidemia voy a eliminar hidrogeniones. Estas células intercaladas tipo B, ¿qué hacen ahí? Reabsorben hidrogeniones. ¿Y eliminan qué? Potasio con bicarbonato. ¿En qué caso eliminaría bicarbonato? ¿En alcalosis o en acidosis? Alcalosis. 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 Estas células intercaladas te van a regular todo el equilibrio ácido-base del cuerpo. Por eso, en el cuerpo habían dos tipos de acidosis y alcalosis, ¿se acuerdan? ¿Sí? Una era la acidosis, ¿qué tipo? Respiratoria y metabólica. Respiratoria y metabólica. La acidosis respiratoria la daba los pulmones. ¿Qué eliminaban? ¿Cómo se llama lo que elimina el pulmón? Lo que botamos de nuestro cuerpo. CO2. Y el otro, la metabólica, ¿quién la regula ahorita? ¿Quién la regula la metabólica? Carbonato, el bicarbonato. Ya, pero ¿qué órgano? ¿El? Riñón. Estamos hablando ahorita. El riñón. El riñón. No se olviden, dos órganos nada más son los que regulan la parte de lo que es el equilibrio ácido-base. El respiratorio con el CO2 y el metabólico con el riñón, bicarbonato. ¿Ya? No se olviden, ahí está. Ahí está cómo se regula. Y ustedes ya lo saben, que se compensa, no se compensa, que baja, que el otro, cuando es mixta, ya lo hemos visto, ya en ABP ya hemos visto también esa parte. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, con mis grupos de ABP que he tenido, vimos esa parte. Túbulo colector medular. En la parte medular, porque este es cortical, de la corteza, en la parte de la médula renal está el colector medular, porque ya va bajando para la papila, para el al cáliz menor. ¿Sí? ¿Qué hay? Reabsorción de agua por la ADH, ¿sí? Sodio
reabsorción, y de urea. Aquí empieza la urea. Aquí empieza mayor reabsorción de urea. ¿Sí? Y se secreta hidrogeniones. ¿Ya? Entonces, miren, cortical y medular. Agua por ADH. Y aquí hay mayor acción de la ADH en esta zona, túbulo colector. ¿Ya? También en la porción final del túbulo contorneado distal. ¿Ya? Por lo tanto, aquí se resuelve el 10% de agua y de sodio filtrados. ¿Se entendió todo lo que es la parte colectora de los túbulos? ¿Está claro? Ninguna pregunta, hablen. Algo que no haya quedado claro. Porque la próxima semana vamos a necesitar de esto para que ustedes se pueda entender lo que es la dilución y la concentración de la orina. ¿Está claro? Sigo. Sigo. Control hormonal. La aldosterona. La aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Estimula la reabsorción de sodio y la excreción de potasio con retención de agua. ¿Ya? La aldosterona. ¿Quién no estimula la aldosterona? El aumento de la concentración extracelular de potasio. Tiene mayor efecto, por si el caso, ¿ah? Miren, ¿ah? El potasio tiene mayor efecto para regular la aldosterona, por si el caso, el potasio. ¿Qué otro efecto me estimula? El aumento de la angiotensina 2. ¿Y qué otro efecto me estimula? La depresión de sodio, de la bulimia y de la hipotensión. ¿Qué significa depresión? ¿Quién me dice que significa depresión? Dice que el sodio está depletado. ¿Qué significa depresión? Nadie. No puedo, ¿me están escuchando o no? No puedo creerlo, Dios mío. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. No, pues respondan, pues. ¿Qué significa depletado? Repleto, ¿qué significa repleto? Bien. El volumen. ¿Qué significa repleto? Con R. Aumento de volumen. No, nada de volumen, nada de aumento. La palabra es ¿qué significa repleto? Está lleno. Lleno. Ya, Lleno. y depleto, la otra, ¿depletado qué es? Vacío. Vacío, pues, vacío. Cuando ustedes lean la palabra depresión, significa que está bajo. ¿Quién? El sodio. Pues sí, he puesto ahí depresión de sodio, depresión de volumen, ¿sí? Hipotensión. La baja de sodio, de volumen y cuando hay baja de bulimia, hemorragia. ¿Sí? Cuando hay baja de sodio, cuando estás que orinas un montón y estás que haces dilución de orina. Cuando hay hipotensión, cuando estás con la presión baja. Estos tres estimulan a la aldosterona para que salga y pueda aumentar la presión arterial. ¿Dónde se secreta? ¿Dónde se produce la aldosterona? ¿En qué glándula? ¿Cómo se llama esa glándula que produce la aldosterona? Porque es un mineral corticoide. ¿Dónde se produce? ¿En qué glándula? Renal. ¿Cómo, mi amor? La glándula suprarrenal. Suprarrenal. ¿Y dónde está la glándula suprarrenal? ¿Encima de quién? Suprarrenal. ¿Encima de quién está? Los riñones. El riñón. El riñón, pues ahí están pegaditos, están ahí, pues. Por eso, alguna oye, es como estuve yo acá en mi primer piso, al segundo piso, secreta aldosterona, que está baja la presión. Ahí nomás se regula. ¿Está claro? Angiotensina 2, el otro. Angiotensina, reabsorción de sodio y agua. Reabsorción de sodio y agua. ¿Sí? ¿Para qué? Para mantener la bulimia, para aumentar la presión arterial. ¿Sí? Estimula la secreción de aldosterona, ¿sí? Para reabsorber sodio, contrae las arteriolas eferentes, no se olviden que te decía 2 eferentes, ¿ah? Se reabsorbe sodio en la tubuladura. ¿Por quién? Por estímulos de acción de la bomba de sodio potasio tepeasa, por cotransporte o por contratransporte. Pues la cosa es que esta, angiotensina 2, reabsorbe sodio y agua. ¿Ya? ¿Quién lo estimula? La segunda angiotensina 2. Igualito. Hipotensión, hipovolemia, diarreas, hemorragias, pérdida de sudoración excesiva. ¿Se entendió esta parte para seguir? Hablen, muchachos, ¿se entendió? Sí, doctor. Sí, ya. En el examen les voy a preguntar, ¿eh? En un paciente con hemorragia, ¿qué cosa está aumentado? Y les pongo tal. ¿Cuál no es? Ya. Ya les dije. Contracción, aumento de resistencia arterial eferente, ya. Ya les expliqué, ¿eh? Por eso les digo, pregunten. Nadie pregunta. Ya lo entendieron entonces. Complejo yuxtaglomerular. Les dije hace rato, vamos a hablar de la renina. Les dije, cuando yo tengo hipotensión o tengo hiponatremia, ¿qué significa hiponatremia? ¿Qué significa hiponatremia?
Disminución de sodio. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el símbolo del sodio en químico? Na. Na. ¿Cómo va a ser Na? Y el otro es no, el otro es pi, el otro es H. Na, ¿no es cierto? ¿Y qué significa Na? ¿De dónde viene la palabra, la etimología griega de Na? A ver, ¿quién me dice? Le pongo 20 ahorita. Dame el lapicero azul. Le pongo 20 ahorita. ¿Qué significa Na? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la etimología griega de Na? Nadie. No lo puedo creer. Hablen. Yasmín, ¿sabes o no? ¿Del metal alcalino? No. ¿Por qué se llama Na el sodio? ¿Por qué es Na? Patricia, ¿por qué? Porque viene de la palabra griega natrium. Natrium, pues se llama Na. El potasio, ¿por qué se llama K? El símbolo químico del potasio. ¿Viene de dónde? Etimología griega. Tienen que leer química, pues, muchachos. Calium. Bueno, ya, sigo, no es clase de química, sigo. Ya, cuando hay hipotensión o hay hiponatremia, baja de sodio, ¿sí? ¿Qué va a hacer el riñón? Se estimula para producir ¿quién? Renina. ¿Y la renina qué estimula? A nivel del hígado, la producción de angiotensina. Angiotensinógeno lo va a convertir en angiotensina 1. Y la angiotensina 1, por acción de la enzima convertida en angiotensina, se transforma en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2, ¿qué es lo que produce? Vasoconstricción a nivel de arteriolas eferentes. No se olviden, en el examen lo voy a preguntar, por si acaso. Vasoconstricción a nivel de arteriolas eferentes. Por lo tanto, al disminuir la acción de las eferentes, aumenta el flujo sanguíneo glomerular y va a producir un aumento de la presión arterial, porque se regula en todo el cuerpo. ¿Ya? Hablen. ¿Se entendió? ¿Sigo? ¿Todo claro? Ya faltan Sí, 5 doctor. minutos para terminar. Control hormonal. Ya ustedes lo saben, esto pues la antidiurética. Hormona antidiurética. ¿Qué es lo que hace la antidiurética? Va a aumentar la permeabilidad al agua. ¿Por acción de quién? ¿En dónde? En el colector distal y en el túbulo colector general. ¿Sí? En el contorneo distal y en el colector. ¿Sí? ¿Cuándo se presenta? Cuando hay deshidratación o cuando hay hipovolemia. ¿Qué hace? Aumenta la acción de la reabsorción de agua. Ya no orinas ya, empiezas a jalar agua, ¿para qué? Para aumentarte la volemia. ¿Ya? ¿Qué se activan? Las acuaporinas, que son las proteínas que van a permitir el paso del agua de los túbulos a donde al plasma, reabsorción, ¿ya? Y el otro es el péptido natriurético auricular. Este péptido natriurético, como su nombre lo dice, natrium, sodio, ¿sí? ¿Qué hace? La aurícula, cuando está llena de agua la aurícula, envía una señal, ¿para qué? Para que se elimine sodio. Natriurético, urético, orinar sodio. Estimula la pérdida de agua y la de sodio. ¿Por medio de quién? De la acción de la inhibición de la renina de la angiotensina 2. Para que no haya ni reabsorción de sodio ni retención de agua. ¿Ya? ¿Quién lo estimula? El estiramiento de la aurícula. ¿Alguna pregunta, muchachos? Any question? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió? Sí, doctor. Claro. Sí. Sí, doctor. Chicos, estudien, lean sus libros, acuérdense, las diapositivas no es el libro, las diapositivas es como yo lo hago para explicarles, ¿sí? Las diapositivas no es un libro, por si acaso. Lean, ahí yo siempre les pongo al final de mi diapositiva, les pongo las páginas, páginas de donde lo he sacado, ¿sí? Si quieren, tomen los puntos de títulos que estoy tomando para que ustedes puedan leer, porque es bastantísimo, de verdad, no todo, yo veo lo más importante nomás, ¿no es cierto? Habrán 50 páginas, pero por lo menos serán pues 10 de cada parte que estoy tomando, ¿ya? Estudien, lean su libro de Guyton, ahí está, todo lo que yo hago lo hago de Guyton, por si acaso, está en el Guyton, pero lean su libro, porque yo las preguntas las hago del libro, por si acaso. ¿No hay ninguna pregunta, muchachos? ¿Todo claro? No, doctor. Perfecto. Yasmín, de aquí te envío un mensaje para ponernos de acuerdo a la hora que empezamos a BP, ¿ya? Ya, Listo. doctor. Listo, estamos en contacto entonces. Nos vemos la otra semana con la parte ya final de renal. ¿Ya? Cuídense, nos vemos, muchachos. Hasta luego. Cuídense, Hasta luego, doctor. estudien. Hasta luego, doctor. Chao, chao.